Córdoba por darnos esta exposición sobre María Zambrano, que es una de las pocas autoras mujeres que se leen en Chile. Últimamente nosotros vamos a obligarlos a leer. Ha habido una cierta producción en torno a la obra de María Zambrano. Sí. Que tuvo una cierta importancia y tuvo producción en Chile, como usted destacaba, el texto que se publicaba, y también recopiló una importante obra sobre poetas chilenos. Bueno, ahora quisiera dar el espacio para las preguntas. Bien, hay dos. ¿Juntamos? Sí. ¿O? No, el que levanta la mano, que haga la pregunta. Ya. Nelson primero. A ver. Gracias. Solamente breve. Así como existe una coincidencia que usted menciona, ¿no es cierto?, entre María Zambrano y Heidegger, por el pensar poético, Sí. ¿qué posibilidades hay de también descubrir alguna coincidencia con Walter Benjamin a propósito de la historia trágica? Ah, sí, sí. Qué interesante. Sí. A propósito del ángel caído. Exactamente, que no se me ocurrió eso. Fíjese, muy interesante, pero una idea magnífica. Podríamos, si se me hubiera ocurrido, la habría mencionado, pero no se me vino a la mente. Muy interesante, ya lo creo que se puede, porque también coinciden en la época, ¿verdad? O sea que son del mismo tiempo y tal vez bregando con los mismos problemas, ¿verdad? Dan en este modo tan curioso de pensar en una salida, ¿verdad? Eso, lo de Benjamin. Muy buena idea, muchas gracias. No lo voy a escribir de nuevo, pero habría sido una muy buena idea tenerlo presente. Sí, bueno, muchas gracias. Porque a pesar de que he leído a Zambrano, esto ha sido bastante iluminador. Yo creo que Zambrano tenía su propio ángel caído. Y claro, yo que también hago feminismo, me interesa que las mujeres lean a mujeres o cojan modelos femeninos. Y creo que se puede decir que uno de los modelos que para Zambrano representa esta historia como tragedia y como fracaso es Antígona. ¿Perdón? Antígona, sí. O sea, Zambrano empieza a escribir sobre Antígona en cuadernos y notas ya muy pronto. Ella se identifica mucho con esa figura de Antígona. Y a su hermana la nombra Antígona, ¿verdad? Sí, eso iba a decir, que unas veces es ella la que se identifica con Antígona, otras veces es su hermana la que es Antígona. Pero bueno, en este juego dialéctico de las dos hermanas, de Antígona e Ismene, unas veces es una y otras veces es otra. En cualquier caso, Antígona representa, o sea, le da mucho juego a Zambrano para también hablar de su situación de exiliada, de la terrible situación de su patria, porque claro, o sea, en la tragedia de Antígona está todo recogido, la guerra civil entre los hermanos, los que mueren y no pueden estar en la polis, tienen que estar fuera, y bueno, en su mismo exilio, o sea, toda la figura de Antígona, ¿no? Pero también en el prólogo a la tumba de Antígona, María Zambrano le da mucha vuelta a toda esta idea de la historia, ¿no? Y lo que aparece en Antígona es, es la idea también del sacrificio. Solamente gracias al sacrificio de esa virgen, por así decirlo, ¿no?, que renuncia a su propia vida por el hermano, entonces solamente así se abre una posibilidad de la historia. Pero primero Antígona tiene que bajar a su tumba, abrir otros tiempos, ¿no?, otra especie de tiempo, y con ese sacrificio, con ese bajar a los ínferos de alguna manera, puede resurgir una nueva historia, ¿no? Es la única esperanza que... Bueno, solo quería apuntar eso. Sí, la verdad, eso también es una idea que ¿verdad?, perfila mejor las relaciones cambiantes que ella tiene con la historia en general, ¿verdad?
a través de la tragedia. Sí, es que coincide con muchas de las cosas que has dicho, ¿no? O sea, Sí. la historia como hija de la violencia, Sí. La tragedia y el fracaso, sí, eso. Y está ahí muy... Gracias. Bueno, sí, perdón, no era una pregunta, No, era no. un comentario. Gracias. Carla, bueno, muchas gracias por la comunicación tan luminosa, digamos. Me surgen algunas preguntas que son un poco, digamos, quizá que están un poco fuera del argumento filosófico, Sí. que podría rastrearse en el pensamiento de Zambrano, la crítica en el fondo de la antropología humanista, digamos, que Heidegger llamaba la ontoteología, que podría llamarse la ontoteoantropología, esta deformación del hombre europeo que quiere convertirse de alguna manera en Dios, de pequeño Dios quiere transitar a gran Dios, digamos así, que puede pretender crear el mundo de la nada. Este trasfondo, digamos así, de la tragedia política europea que a ella le toca vivir, ¿no? Directamente. Más allá de ese argumento, pienso un poco en la biografía de ella misma, digamos en su relación con la catástrofe europea, no solamente la guerra civil, sino la Segunda Guerra y todo podríamos decir el acontecimiento más dramático del siglo XX, digamos, que se concentra en esos Tú dices la guerra española. La guerra civil y la guerra civil, guerra civil, y la guerra sí. europea también. Sí. También las dos guerras. Las dos guerras, porque la guerra civil en realidad es el comienzo ya de la guerra europea. La guerra europea comienza con la guerra civil española, prácticamente, digamos, si no antes. Y bueno, ella le toca trasladarse en esos tiempos por Europa, por el mundo y por Europa, está en Alemania en los años 30, en fin. Y luego viene el exilio, y en el exilio también, su exilio es un exilio muy difícil, itinerante, circula entre Cuba, México, Puerto Rico, y luego vuelve a Europa y pasa de Italia a Suiza, a España, digamos, no, a España vuelve muy tarde, ¿no? Tiene un libro sobre eso, Miguel, que se llama El exilio como patria, que es un libro de digamos, de este vagabundaje de 50 años. Y en Los Bienaventurados también hablamos. ¿Verdad? También, sí. Entonces, bueno, es una experiencia, obviamente, podríamos decir, singular por un lado, pero compartida con todo lo que es el exilio español, digamos, el exilio en América y en Europa, digamos. Y entonces, obviamente, el pensamiento y su pensamiento situado, digamos así, evoca inevitablemente a otros españoles del exilio, a toda la cultura, digamos, española del exilio, que es una cultura que no es recuperada sino muy tardíamente. Por ejemplo, la misma María Zambrano, cuando regresa de España tarde, y cuando reconoció en España ya prácticamente cuando está en los últimos años de su vida, y es lo podríamos, no puedo dejar de evocar, digamos, a algunas personas que nosotros hemos conocido. Y particularmente no puedo dejar de pensar en nuestro querido José Ricardo Morales, que se nos fue a comienzos de este año, después de haber cumplido sus 100 años el año pasado, que es otro caso de exilio, un exilio muy diferente al de María Zambrano. Muy diferente porque él se quedó en Chile. María Zambrano, cuando estuvo en Chile, estuvo muy poco tiempo. Y estuvo porque estaba su marido de cónsul o algo así, un cargo, un puesto diplomático. Y eso fue antes de que comenzara la guerra.
durante No, la guerra ya había comenzado. Fue durante la guerra. Ella vuelve a España para luchar con los republicanos. Sí. Volvieron a España. Pero cuando se vinieron fue antes que empezara la guerra. No, la guerra ya había empezado. Pero ella se vuelve para defender a... Pero yo entiendo que ella no está enviada... No, ella viene con su marido. Por la República. Por la República. Claro. Sí, pero llegan yo creo que llegan hay un problema para mí, eso es lo que dice Miguel. La guerra no empieza en suelo europeo, empieza en África. No, Sí, pero no, 24 horas en África. No, pero la guerra... Empieza en Europa y en África. Hay varios lanzamientos, de los cuales de África y de Canarias, que era donde estaba Franco. Es muy importante, pero es simultáneo, como 5. ¿Es simultáneo? Sí, bueno, claro. Y desembarcan en España inmediatamente. No, eso no. Es que no solo se alza Franco, se alzan en otras Pero ciudades. ¿diplomático de quién era? O sea, estaba en el gobierno republicano y era una especie de attaché cultural, porque él era historiador, Sí, el marido de María Zambrano. Era secretario de la actos. Embajada Española en Chile y su nombramiento fue antes del alzamiento. Fue en plena república y cuando estaban en Chile se produce el alzamiento. Pero bueno, en plena república. Ella llega a Chile en el 36. El lanzamiento fue el 17. El 18 de julio de 1936. Y cuando ella llega aquí a Chile, lo que pasa es que, claro, hay un lanzamiento, pero eso no quiere decir que Madrid ha caído. Madrid resiste mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Entonces, sigue habiendo, primero, o sea, hay un gobierno todavía legítimo de la República. Hasta el 39. Entonces María Zambrano vuelve con su marido a España y le dicen que no vuelva porque la guerra está perdida. Y Zambrano dice, pues por eso vuelvo, porque está perdida y hay que luchar y hay que defenderla. Y entonces está desde el 37 hasta el 39 que sale, está en Valencia con el gobierno de España, lo que queda, y sale entre otros con Antonio Machado, cruzan andando la frontera. porque ella ha estado trabajando hasta el último momento para el gobierno de la República y hay una anécdota que ella va en un coche oficial cruzando la frontera y le dice a Machado y eso que suban y a la madre y le dicen que no, que ellos van a ir andando. Entonces ella se baja y va andando con ellos. Y es cierto, yo no sabía que había estado en los años 30 en Alemania, no lo tenía ni idea de que Zambrano había estado nunca en Alemania. Sí que sé que estuvo en París en los 40 para recoger a su hermana, que la habían matado al marido, la habían torturado las SS y se la trae, se la lleva a Cuba, ¿no? Y había estado en París, pero que Zambrano hubiera estado en Alemania no tenía ni idea. Ahora en Chile debe haber estado menos de un año. Sí, en Chile estuvo medio año, ¿no? Bastante corto, sí, muy corto. Sí, estuvo cortito, pero aún así hizo bastantes cosas. Bastante corto, pero alcanzó a publicar un libro. Y a publicar algo sobre las mujeres, ¿no? Nos contó Pamela Soto, nos lo contó. Un artículo sobre, ahí, un par de artículos sobre la situación de las mujeres aquí, de las obreras. De los poetas chilenos. Sí, eso no lo recordaba yo. Pero sí. Y una cosita más, si me permiten, es que me gusta Zambrano. O sea, Zambrano volvió tarde del exilio, entre otras cosas por decisión personal. Quiero decir, ella tardó, primero no quería pisar España probablemente hasta que no desapareciera Franco, pero hubo muchos intentos ya en los años 60 de que volviera, pero no quiso. ¿Cuándo volvió? Creo que en el 82. O sea, 6 años después de la muerte de Franco. Sí, poco después de la muerte de Franco. Pero 6 años, no es tampoco. No, pero creo que hubo que convencerla. O sea, que no estaba muy convencida de volver. Y pero bueno, cuando volvió... Ricardo volvió en el sentido de viajar a España después de la muerte de Franco, pero nunca se volvió a vivir allá. No, incluso antes de la muerte de Franco. Fue a España también, ¿verdad? Y otros exiliados españoles en Chile, como Arturo Soria, por ejemplo, sí, se regresaron en los años 60, al comienzo de los años 60. Y bueno. Bueno, Ortega volvió mucho antes.
en el 50 y tanto.